cuando escalas la escalera del éxito, te das cuenta al final de que está apoyada en la pared equivocada. Y yo me di cuenta de eso 5 años después. Y el problema es que me especialicé tanto en ese tipo de negocios y sector que no conseguía trabajo en ningún otro tipo de empresas. Básicamente todo lo que me salía era enfocado con eso. Y, y la única forma que encontré para salir de allí fue yéndome de Colombia, yéndome del país. O sea, para mí emprender, Javi, ha sido como un estilo de vida. O sea, uno emprende un viaje, uno emprende casarse con una pareja, uno emprende tener familia. Y nosotros emprendimos a empezar un negocio en Londres porque no queríamos volvernos a Colombia. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en todo esto es que cuando tú te vuelves un creador de contenidos, cuando tienes redes sociales, cuando creas, no sé, cuando tienes un blog, cuando creas vídeos, cuando tienes un podcast, cuando envías una newsletter, o sea, hay un montón de información que gira alrededor de lo que es la creación de contenido. Y yo lo estaba haciendo, yo escribía en un periódico, yo iba a la radio presencialmente, atendía entrevistas, o sea, todo lo que hacía de alguna manera atendía, hacía vídeos para Instagram, hacía vídeos para YouTube, hacía podcast para iVoox, o sea, como que tenía un mar de información pensando que si tenía muchos tentáculos por ahí, iba a ser mucho más fácil esa captación. Y lo que me he dado cuenta. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiésalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas y tienes una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra, bueno, y todo esto completamente gratuito, por lo menos por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, ya sabes que soy el pateador de culos profesional que viene aquí cada semana a traerte historias de gente que es súper inspiradora, gente que nos puede traer algo de luz, que nos puede dar una idea, que nos puede dar un matiz, que igual resuena con nosotros y que nos puede ser de utilidad para dar ese pequeño paso extra que nos hace falta con nuestros negocios. Yo también no te voy a engañar, y a ti tampoco, Fabián, que eres el invitado de hoy. Esta es mi excusa perfecta para traer a gente que sabe más que yo, tenerla adelante y tener una consultoría gratuita y extraerles toda la chicha que pueda para dársela a la gente y para llevármela yo también. Así que nada, ya te Bien pensado. adelantaba que el invitado es Fabián, Fabián González, fundador de la escuela, cofundador de la escuela Expertos Emprendedores, un referente en el mundo de la formación, en el mundo del emprendimiento, escritor. O sea, tienes un montón de etiquetas, Fabián, pero yo simplemente te quería dar las gracias por compartir un rato con nosotros y te quería dar la bienvenida. Javi, muchas gracias a ti por la invitación, encantado de estar aquí y poder compartir con las personas que te escuchen y que te vean, pues ideas que puedan inspirarles a emprender, a potenciar sus carreras profesionales y bueno, al final al cabo, poner en valor ese propósito, ese servicio que venimos aquí a dar a los demás. Totalmente. Yo te puse unas cuantas etiquetas, Fabián, pero si te Ajá. tuvieras que presentar ante alguien que te acaba de recién conocer, ¿quién dirías que es Fabián González? Pues mira, es una buena pregunta. Siempre que me la hacen me cuesta responderla, pero lo cierto es que yo lo veo siempre como en el plano personal y profesional. Si me preguntas en el plano profesional, te diría que tengo una escuela de expertos emprendedores donde ayudamos a la gente a crear, posicionar y monetizar su marca personal y crear un negocio alrededor de ello. Y ahí se derivan un montón de habilidades blandas para que la persona pueda desarrollarse. Y eso es lo que a nivel profesional, digamos, yo en ese momento soy, hago y es mi pasión y lo que me gusta. A nivel más personal, pues soy una persona, padre de familia, de 3 hijos, familia numerosa, felizmente casado con la mujer que tengo desde hace 25 años, colombiano, que vivió en Londres durante 4 años y ahora es radicado en la ciudad de Madrid. Así que básicamente ese sería como un poquito el resumen de quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Colombiano en Londres, 24 años, decías. 4 años, Ah, o sea, 4. estuve en Londres durante 4 años y luego del año 2010 al año 2013 y luego en el 2014 ya me vine para España y pues, desde ese tiempo, o sea, prácticamente vamos a cumplir 10 años aquí en España. Ya un tiempo fuera de Sí, sí. Colombia. Fabián, esto se llama Historia de Emprendedores, entonces.
Me encantaría que nos contaras un poco precisamente eso, ¿no? ¿De dónde vienes, a dónde vas? ¿Cómo fue que llegaste hasta Londres? ¿Cómo fue que viniste hasta España? ¿Cómo fue que Ajá, te dio por salir de Colombia? ¿Quién eras tú también en Colombia? Cuéntanos un poquito sí. de tu recorrido. Pues mira, yo digamos que lo que me hizo moverme de Colombia fue, digamos, la situación profesional, ¿vale? Yo estudié ingeniería administrativa, soy ingeniero, hice una especialización en negocios internacionales y trabajé durante 5 años en una compañía de logística y agenciamiento de aduanas internacional. O sea, todo lo que tenía que ver con importaciones y exportaciones, pues ese era mi rol con varias empresas en la ciudad donde estaba. Y estuve ahí durante 5 años hasta que sentí que estaba aburrido de hacer el trabajo que tenía que hacer. Tenía que ver mucho con declaraciones de importación, trámites aduaneros, gestiones con las entidades del gobierno, bueno, un montón de cosas que al final para mí me sentía que no estaba como realmente haciendo algo que me gustara, no porque el trabajo fuera malo, sino porque yo no casaba. De hecho, era la empresa de mis sueños donde quería trabajar, era la gran empresa en la que quería trabajar. Y cuando esta cosa que siempre dice Stephen Covey, ¿no? Cuando escalas la escalera del éxito, te das cuenta al final de que está apoyada en la pared equivocada. Y yo me di cuenta de eso 5 años después. Y el problema es que me especialicé tanto en ese tipo de negocios y sector que no conseguía trabajo en ningún otro tipo de empresas. Básicamente todo lo que me salía era enfocado con eso. Y, y la única forma que encontré para salir de allí fue yéndome de Colombia, yéndome del país. Siempre el inglés se había convertido para mí en un talón de Aquiles, en algo que quería mejorar. Hice varios cursos, pero no lograba como afianzarlo, aprenderlo bien. Y siempre estaba en mi cabeza esta idea de salir de Colombia para aprender inglés. Y con mi esposa, yo me había casado un año antes de irme a Londres, estuvimos buscando diferentes destinos, Estados Unidos, Australia, y Londres para nosotros fue como el que más encajaba dependiendo del presupuesto que teníamos en ese momento. Nos fuimos y en Londres, pues evidentemente fuimos a aprender inglés y a trabajar, teníamos la posibilidad de trabajar. Y en ese momento en mi vida yo tenía 30 años y estaba un poco perdido, la verdad. No quería el trabajo que tenía, pero tampoco quería el trabajo que estaba haciendo en Londres, que básicamente era vendiendo sándwiches en una tienda, una cadena de sándwiches que se llama Pret a Manger. Estuve durante un año trabajando. Entonces estaba ahí como una situación de no saber lo que quería con mi vida, de llegar a una edad significativa, que son los 30 que te pones a pensar qué quiero hacer con mi vida. Bueno, fue un momento de mi vida como muy oscuro, pero también de mucha claridad, porque me ayudó como a hacer esa reinvención, ¿no? Lo que la gente llama la reinvención profesional. Yo no sabía a qué me quería dedicar y en ese proceso fue cuando hice un MBA, o sea, ya tenía 2 carreras y a continuación hice una maestría y dije, bueno, así aprendo inglés y por lo menos le doy un plus más a mi carrera profesional haciendo una maestría, un MBA en una universidad en Londres y seguía igual de perdido. O sea, yo pensaba que la suma de muchos títulos le iba a dar a mi currículum pues ese peso que yo quería cuando volviera a Colombia, que todavía no tenía claro si iba a volver. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, luego de terminar la maestría, con el trabajo de grado de mi esposa, estaba trabajando en un tema que se llamaba marca personal para profesionales y el profesor le rechazó el trabajo de grado diciéndole que eso era un tema A que no ella. tenía cabida porque eso era para, no sé, para deportistas, para políticos, pero para gente profesional universitaria eso no tenía ninguna aplicabilidad. Y fíjate qué curioso, eso fue en el año 2010, en el año 2012, perdón, yo me di cuenta que había que hacer algo y para mí se convirtió en un reto personal que él hubiera rechazado su trabajo de grado y casi no la pasa, o sea, casi no se puede graduar porque el tutor o la persona que le estaba guiando no estaba de acuerdo. Y para mí se volvió como una cosa muy personal. Y ahí fue donde salió la idea de escribir mi primer libro, Tu marca profesional. Y escribiendo ese libro, Javi, me di cuenta que eso era lo que le faltaba a mi carrera profesional. Darle ese nivel de diferenciación, porque me di cuenta que al final mucha gente tenía títulos académicos, ingenierías, maestrías, experiencia en empresas, hablar inglés, y ya nada de eso, como había mucha gente haciendo lo mismo, no diferenciaba en el mercado laboral. Entonces la marca para mí se convirtió como en esa bandera en la que yo empecé a profundizar tanto que al final terminé especializándome en ese nuevo tema y fue lo que le dio el boom a mi nueva carrera profesional, en donde me convertí en un profesor, en un maestro, en una persona que escribía, en una persona que publicaba cosas, que luego le empezó a hacer talleres, que luego le llamaban para una conferencia, que luego hacía mentorías, que luego se convirtió en coordinador de grupos de emprendedores y pues todo ese bagaje que ha venido desde ese año, o sea, sé que me estoy extendiendo la respuesta, pero bueno, ya me lo has No, no, no te preguntado, preocupes. al final ha llegado, ha derivado en lo que hoy tenemos, que es la Escuela de Expertos Emprendedores, que básicamente es un reflejo de lo que ha sido mi propio proceso y cómo yo he podido como encoger todas esas herramientas y ahora ponerlos al servicio de la gente dentro de nuestra escuela.
Y Fabián, o sea, el máster ese o el trabajo fin de carrera, no recuerdo exactamente qué es lo que era, sobre marca personal, ¿era algo que estaba haciendo tu pareja y eso le llevó a que los dos montaran la escuela de expertos emprendedores o la fundaste con otra persona? ¿Me escuchas, Fabián? Yo siempre he emprendido al lado de mi esposa, o sea, nosotros emprendimos... Sí, te escucho, se ha quedado un poco paralizado, pero te escucho, Vale. Sí, me decías que ¿vale? eso, que siempre has aprendido con tu esposa. Co- O sea, para mí emprender, Javi, ha sido como un estilo de vida. O sea, uno emprende un viaje, uno emprende casarse con una pareja, uno emprende tener familia. Y nosotros emprendimos a empezar un negocio en Londres porque no queríamos volvernos a Colombia. Estábamos en una situación como que no sabíamos qué hacer y allí fundamos, la empresa ha tenido varios nombres, inicialmente se llamaba Hey Hey Coaching o G&G Coaching, luego le llamamos la Mastermind, que es el nombre que tiene ahora la razón social. Luego fuimos derivando en ese proceso hasta llegar hoy a la Escuela de Expertos Emprendedores, pero siempre ha sido en compañía de mi esposa ese apoyo incondicional que he tenido con ella, en el que los dos hemos emprendido juntos. Y bueno, pues después de 10 años te puedo decir que ahí seguimos en el mercado, trabajando, mejorando, innovando, tratando de dar con esos puntos claves que los profesionales necesitan para poder reinventarse y sacar adelante sus carreras. Después nos meteremos un poquito más en esto de trabajar la marca personal, en esos puntos clave que tú estás mencionando. Pero, Ah, ah, oye, yo me ah. imagino que en este camino, Fabián, o sea, habrá distintos puntos de inflexión. Uno fue ese, cuando estabas en la empresa de tus sueños y sentías que te tenías que no estabas cómoda y que te tenías que ir a por otras oportunidades. Otro cuando estabas en Londres en un trabajo que no te llenaba y que además a tu mujer no le están saliendo las cosas como quería porque alguien no valoraba la marca personal como todo el potencial que tiene. Ajá. Pero, ¿cuál ha sido la mayor cagada que hayas cometido y que digas, joder, es que esto para mí significó un punto de inflexión muy, muy grande? O sea, hay varios puntos de inflexión. Yo lo veo como cosas buenas y cosas malas, ¿eh? Un punto de inflexión, por ejemplo, fue cuando me di cuenta en Colombia que yo quería era dedicarme a la formación. En la empresa en la que trabajaba, empezamos a formar a nuestros clientes en temas de desarrollo de negocio, liderazgo, en temas que tenían que ver con la logística internacional de carga. Y a mí eso era algo que yo disfrutaba, no me pagaban por ello, pero yo disfrutaba el hecho de ir hasta allí, hacer un PowerPoint, hacer una presentación. Y eso para mí, un momento concreto en el año 2008, me acuerdo, el 30 de octubre, hice una presentación para mis compañeros basado en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y para mí ese día fue, yo le llamo como el momento epifánico, ¿no? El momento en el que dije, wow, eso es lo que quiero hacer. Me sentía súper lleno de energía, me sentía súper motivado, sentía como que era diferente a lo que ya estaba acostumbrado a hacer en mi trabajo. Tanto que mis compañeros se quedaron impresionados, o sea no esperaban, digamos, el nivel de formación que seguramente si lo comparo ahora no ha sido tan bueno, pero para lo que era en ese momento, que tenía yo 28 años, fue una cosa que yo quedé como, wow, esto es lo que quiero hacer. Pero luego, cuando ya vinimos aquí, que tuve miedo, que no sabía si hacer eso, no sabía ni cómo emprender alrededor de esa idea, eh, empezamos con proyectos, fuimos dejando algunos, empezamos otros, dejamos algunos, y otro punto de inflexión fue cuando íbamos a España, yo dediqué mucha parte de mi tiempo desarrollando otros proyectos que no eran míos, ¿vale? Proyectos que eran de amigos, proyectos en los que nos metimos desde cero, que pudimos sacar adelante y los vimos crecer, pero hizo que mis ideas, mis proyectos, las cosas que quería hacer, se quedaran un poco relegadas. Entonces, como que para bien el darme cuenta que era lo que quería hacer, para mal el hecho de darle foco a otros proyectos y dejar de lado mi proyecto, que era lo que desde siempre había deseado hacer. ¿Y tu empresa actualmente, la Escuela de Expertos Emprendedores, qué es lo que hace? Es decir, ¿tienes distintos programas formativos? ¿Qué tipo de servicios y productos ofrece? Sí, mira, digamos que una de las cosas que nosotros queríamos era darle como una dinámica diferente a esta temática de la marca personal. Pues siempre se habla de la marca personal, para que te conozcan, para que seas la opción preferente, para que seas confiable en todo esto. Y a mí me parece súper bien. Pero una cosa que yo estaba viendo que no se estaba comunicando era la idea de que de nada me sirve ser conocido, reconocido, que la gente confíe en mí, si al final no termina traduciéndose eso en dinero o en monetización, en la forma de ganar dinero con eso.
Entonces, el experto, digamos, cuando hablamos de un experto, es una persona que es conocedora, que sabe de un tema, que tiene un conocimiento, y el emprendedor es la persona que monetiza ese conocimiento. Entonces, para mí es experto y emprendedor, tiene que ser las dos cosas. Por lo tanto, el concepto de la marca personal para mí pasa a llamarse marca personal, a llamarse marca profesional, que de hecho como le llamo yo a mi libro, ¿no? Tu marca profesional. Tienes una marca profesional cuando monetizas, cuando ganas dinero con eso. Por lo tanto, todo lo que hacemos en la Escuela de Expertos Emprendedores es ayudarles a las personas a que puedan, de alguna manera, como entender cómo crear y posicionar su marca, es decir, hacerse una reputación profesional, y luego cómo pueden emprender, es decir, ganar dinero con eso que hacen, las dos cosas. Entonces tenemos como más o menos unas 10 asignaturas dentro de la escuela que están enfocadas en, no sé, cómo mejorar tu presencia en redes sociales, cómo escribir tu propio libro, cómo crear tu mensaje, cómo encontrar tu tema de expertise, cómo crear infoproductos, cómo gestionar la productividad personal, cómo hacer un plan de acción y de proyecto, cómo vender, o sea, todas las habilidades que se requieren tanto para crear una marca como para emprender. Y esto, que al principio empezó como una escuela de cursos online, hoy ha derivado en un programa de membresía donde la gente se suscribe mensualmente y por un fee que paga al mes, tiene acceso a una lección que yo doy cada semana, además de un contenido que tenemos dentro de la escuela. Además tenemos más o menos 10 expertos, aparte de mí, que están enfocados en tema de negocios y también están enseñando dentro de la escuela. Así que eso, es enseñar a la gente a crear, a posicionar, monetizar su marca personal para que se conviertan en expertos emprendedores. Y Fabián, a mí me surgen bastantes dudas porque al final trato con muchas personas que se dedican a la formación, muchas personas que tienen escuelas y por entender un poquito cómo funcionan Sí, las entrañas por dentro, ¿cómo captan ustedes clientes? ¿Cómo funciona el engranaje por dentro? ¿Cómo generas esos pactos con otros profesionales para que estén colaborando contigo? Obviamente hay profesionales que se les paga, hay otros profesionales que lo hacen vocacionalmente, pero ¿cómo funciona por dentro las entrañas de tu ajá. escuela? ¿Cómo captan talento? ¿Cómo captan clientes? Cuéntanos un poco de todo esto. Sí. Los secretos, Sí, la fórmula pues secreta, fíjate, la si fórmula te... mágica te la guardas si quieres, pero a La rasgos fórmula, generales que la gente lo entienda cómo funciona. pues mira, Javi, la verdad que en este proceso, en esta andadura que llevamos desde, no sé, desde el año 2016 más o menos, con lo que es la escuela como tal, porque yo sí que hacía conferencias, mentorías, escribía libros, la configuración de la escuela viene como desde el año 2016. Y una cosa que yo he aprendido es que no hay una fórmula secreta, ¿sabes? Esto se trata de probar, de sacar cosas. Unos programas funcionaban mejor que otros, unos cursos se compraban más que otros. Y lo que hicimos fue configurar una propuesta en donde estuvieran las cosas que realmente la gente quería y le gustaba. Entonces, la forma de contactar con esos profes, por ejemplo, evidentemente a cada uno de ellos les pagamos por una masterclass, por una formación en la que antes de que fueran profesores de la escuela, yo tengo un podcast que se llama Marca Profesional justo, yo tuve relación con ellos en los podcasts y les propuse hacer parte de mi escuela en una asignatura concreta que quería que estuvieran. Entonces, digamos que la forma de construir esta plataforma trayendo talento fue teniendo ese conocimiento previo, invitándoles y evidentemente pagándoles bien por su hora, por su tiempo dentro de la escuela. Además, yo tenía que saber muy bien cuáles eran esos temas. Entonces, cuando yo entrevistaba a alguien, sabía que eventualmente esa persona podía convertirse en un profesor de mi escuela y que yo podría, de alguna manera, como persuadirle o era más fácil que me dijera que sí, porque ya me conocía, ¿no? Y además, pues, como previamente tenía cierta presencia, cierto reconocimiento en el mercado de lo que hacía, pues digamos que era mucho más fácil que me dijera que sí y no tuviera o sea, yo quería tener a ese profesor que me dijera que sí y pues, tenía ese aval, ¿no? Que da la confianza del hecho de que la gente te conozca. Pero por otro lado, estaba el tema de, vale, ¿qué hago con los clientes, no? ¿Cómo buscamos personas que se quieran apuntar a esto? Y ha sido todo un proceso porque, fíjate, una de las cosas que yo me he dado cuenta en todo esto es que cuando tú te vuelves un creador de contenidos, cuando tienes redes sociales, cuando creas, no sé, cuando tienes un blog, cuando creas vídeos, cuando tienes un podcast, cuando envías una newsletter, o sea, hay un montón de información que gira alrededor de lo que es la creación de contenido. Y yo lo estaba haciendo, yo escribía en un periódico, yo iba a la radio presencialmente, atendía entrevistas, o sea, todo lo que hacía, de alguna manera, atendía, hacía vídeos para Instagram, hacía vídeos para YouTube, hacía podcast para iVoox, o sea, como que tenía un mar de información pensando que si tenía muchos tentáculos por ahí, iba a ser mucho más fácil esa captación. Y lo que me he dado cuenta
es que si tenía una estrategia más integral, con un mensaje concreto, en una red concreta, de una manera concreta, iba a ser mucho más fácil captar a ese grupo de personas. Entonces yo desde hace un año y medio para acá, lo que hice fue darle una vuelta a la forma en cómo estábamos creando contenido para que tuvieran sentido las redes sociales, para que tuviera sentido la newsletter, para que tuviera sentido el podcast, todas las cosas que hemos creado durante todo este año, durante todos los años, porque todo estaba como muy, o sea, había muchos recursos que no estaban integrados. Entonces, la forma en cómo hemos alineado todo esto es teniendo un mensaje cada semana con relación a un tema concreto de emprendimiento o marca personal, que luego divulgamos a través de una newsletter. Bueno, en realidad mandamos 3 a la semana. Esa newsletter está relacionada con el contenido que damos en el podcast. Ese podcast está relacionado con los reels, con los shorts que hacemos en redes sociales. Y luego la lección que damos semanal está relacionada con ese tema de la semana. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Que al final toda la gente que venga y atraigamos por un reel, por un short de YouTube, viene a nuestra base de datos, captamos, digamos, su correo electrónico, esa persona está siendo nutrida con ese tema en concreto que estamos trabajando y finalmente le invitamos a que haga parte de la escuela. Entonces, ha sido un proceso como muy orgánico. Nosotros tenemos ahora, tenemos una base de datos más o menos de unos 4.500 suscriptores en nuestra base de datos y de esos 4.500 suscriptores, en ese momento ya van más de 100 personas en nuestra escuela. Entonces, te digo todo eso porque básicamente son los números como los tenemos en este momento configurados y esa base de datos se ha ido armando a lo largo de, no sé, los últimos 8 años. O sea, ha sido gente que ha ido cayendo allí. Incluso yo recuerdo que dejé de ver eso por mucho tiempo y cuando me di cuenta casi que se había duplicado el número de suscriptores, que no estaban siendo alimentados, que no estaban siendo cuidados. Ahora hemos establecido una relación, ¿no? De nutrición, de que la gente tenga información y que eventualmente, si quieren, se puedan apuntar a nuestra escuela. Así que hemos engranado todo el sistema, lo hemos organizado para que cada cosa que hagamos ahí fuera, en las redes sociales, en Instagram, tenga una consecuencia que esa persona pueda llegar, pueda ser nutrida y eventualmente haga parte de nuestra escuela como miembro. Yo, Fabián, me parece súper inteligente el planteamiento que han hecho, porque al final han creado un montón de tentáculos, al principio sin estrategia clara, sin un foco concreto, y ahora lo que están haciendo es como al revés, ¿no? Como todos esos tentáculos, ver que acaben en un pulpo concreto que es la empresa, ¿no? La escuela de expertos emprendedores, y me parece genial. Como aparte de, bueno, la visibilidad que te pueden ofrecer otros espacios como este podcast, por ejemplo, como cuando vas a la radio, lo que sea, ¿cómo consigues esos espacios que igual no tienes tanto control tú, que estén enlazados con el mensaje, con la estrategia de comunicación de esa semana? Porque, por ejemplo, aquí en este podcast, obviamente, cuando tú me lo dejes, yo pondré abajo un enlace para que la gente que quiera estar en tu newsletter y que quiera recibir todo ese valor Ujú. semanal que aportas, pues que se apunte, ¿no? Pero por ejemplo, en la radio, ¿cómo le sacas provecho a estar en la radio? Mira, una de las cosas que yo he aprendido en lo que tiene que ver la creación de contenido, Javi, es que siempre en cada cosa que hagamos tenemos que tener un llamado a la acción. ¿Vale? O sea, la gente tiene que terminar con algo en lo que pueda mantener la relación contigo. Y eso era una cosa que yo no hacía. Yo daba, no sé, daba la charla, daba el dato, daba la historia y al final, bueno, chao, nos vemos. Y una cosa que aprendí es que cada pieza de contenido que generamos tiene que convertirse casi que en una herramienta de marketing y publicidad. Y para que una pieza de contenido se convierta en una herramienta de marketing y publicidad, tú tienes que hacer un llamado a la acción. Tienes que pedir a la gente, oye, si quieres seguir en contacto, puedes hacer esto. O si quieres tener X información, puedes hacer esto. Entonces, yo aquí, de hecho, en esta entrevista básicamente he contado un poco como las entrañas de lo que es la escuela, pero claro que al final sí que me gustaría que la gente siguiera en contacto. Y esa es una forma, es decir, hablamos durante 45 o 50 minutos, pero el último minuto que tengamos de conversación, lo más probable es que invitemos a la gente a que sigamos en contacto. Entonces, aunque durante los 45 minutos no hablemos específicamente de lo que es la escuela y todo esto, sí que va a haber un momento en esa conversación en donde vamos a comentar esto. Entonces, cada cosa que resulta, no sé, en un medio o lo que sea, si yo no tengo esta posibilidad, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque para mí va a ser una forma como de perder un poco el tiempo, ¿sabes? O sea, es como que, ¿para qué atiendo? No sé, a mí me han salido, por ejemplo, me acuerdo durante pandemia, no sé, como 10 15 universidades de México, de Argentina, de Perú, de Colombia, proponiéndome masterclasses que no pagaban, ¿vale? A horarios ridículos de 2 3 de la mañana, hacerlo aquí. Y no pagaban, y bueno, yo le decía, bueno, no pagan, ¿cuánta gente hay? No, hay 50 alumnos, 60 alumnos. Déjame, por favor, al final decir a la gente qué tal. No, no se puede hacer eso.
¿vale? Entonces yo no puedo hacer la charla, porque para mí no tiene ningún sentido levantarme a las 2 de la mañana, por muy Universidad de Monterrey que seas, para darte una charla gratis y que yo no pueda realmente pedir a la gente un email a cambio. Pues no. Entonces, la forma de articularlo es teniendo muy claro qué es lo que yo quiero, cuál es mi objetivo, y luego mirar si eso realmente beneficia a esa entidad, a ese centro, a ese medio, lo que sea. Y es la forma como lo he hecho. Y a lo que no tengo esa posibilidad de contar un poco de esto, pues toca declinarlo porque para mí pues puedo ganar más cosas dedicando ese tiempo haciendo otras cosas, ¿sabes? Qué guay, qué guay. Súper importante tener claras las Mm, prioridades. Precisamente, mm. vamos a entrar ahora en una sección que es de preguntas rápidas, ¿vale? Te voy a lanzar 5 preguntas. Tienes Ok, 1 minuto aproximadamente para responderlas, justificas un poco la respuesta y demás, pero ajá, eso, yendo concreto y al grano. vale, Y la primera pregunta está relacionada con este tema, así que la sección se llama Si estuvieras empezando. Quiero que te pongas en el lugar de, ostras, si voy a sacar una nueva línea de negocio, si voy a empezar un nuevo proyecto, con todo el conocimiento y toda la experiencia que ya tienes, yo te lanzo las preguntas y me las vas respondiendo. Por ejemplo, la primera, vale. Fabián González, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad? Le daría prioridad a construir una comunidad, a construir un grupo de personas que se nutran de mi contenido para luego pensar en tener una propuesta de valor, la venta de un producto o un servicio a esa comunidad. Eso sería lo primero que yo haría, ¿vale? Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, Fabián, ¿qué harías para captar los primeros clientes? Usaría el sistema de toda la vida, que es un sistema orgánico. De hecho, es lo que hice, a trabajar con la gente que está alrededor, que conozcan un poco lo que haces y aprovecharse en el boca a boca para ir forjándose una reputación. Yo siempre como que promuevo que empecemos a probar cosas en pequeño para que podamos darnos confianza, para que podamos quitar ese síndrome de impostor y nos sintamos seguros a la hora de ir mucho más allá cuando hacemos publicidad, marketing o cuando ya lanzamos algo en serio. Y cuando ese síndrome del impostor te bloquea, cuando ese síndrome del impostor te frena tanto que no eres capaz ni de, en tu entorno de manera orgánica, hablar de lo que te dedicas, si estuvieras empezando de nuevo, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort? Para mí, Javi, mira, una de las cosas que ayuda mucho a eliminar ese síndrome de impostor es realmente dejando de ser un impostor. ¿Y esto qué quiere decir? Mucha gente a veces quiere salir al mercado por el afán, por el probar, con toda esa idea de no, saca un producto mínimo viable y prueba y tal. Y quieres cobrar por ello algo que tú en tu vida no has solucionado o todavía no has resuelto. Y claro, es normal que no te sientas seguro, que sientas síndrome de impostor, porque no, todavía tú no sabes seguro, no estás seguro si eso puede funcionar. Es decir, que no es que sea un síndrome del impostor, es que en realidad eres un impostor. Entonces, yo recomiendo a la gente que tenga ese síndrome de impostor, perdón, que defina si es realmente un síndrome o si realmente es un impostor, ¿vale? Porque, ¿cómo sabes tú que eres un impostor? Cuando eso que quieres solucionar en otra persona no lo has resuelto en ti, porque no hay coherencia. Y es normal que tú sientas que no te sientes cualificado para algo porque tú no lo has resuelto en ti. Claro, ¿y cómo haces para resolverlo en ti? Yo digo, por lo menos no cobres por ello. Búscate personas cercanas a las que le puedas ayudar con lo que haces. Capta 2, 3 testimoniales de personas que puedan hablar bien de lo que haces y entonces se va a reducir mucho esa sensación de no soy lo suficientemente bueno, no me siento lo suficientemente capaz, ¿vale? Pero hay que hacerlo primero, hay que hacer los deberes. O sea, tú tienes que, o la gente que nos escucha, tiene que ser capaz de valorar si realmente se siente a tono para salir. Y ahí sí sacas el punto mínimo viable y ahí sí empiezas a ponerle un precio a tu servicio, a tu valor. Pero créeme, no cobres por algo que tú no has solucionado en ti. Nadie se le sentaría a un dentista que le falte un diente. Nadie se seguiría la dieta de una nutricionista que pesa 200 kilos. Y esto es porque la persona no está preparada. Entonces, legitímate primero y luego cobra por lo que haces. Brutal, brutal. Mm. Cuarta pregunta, Fabián, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos? Yo optaría por, por simplificar, Javi, simplificar. Cuando, mira, esto fue lo que yo hice que no hice bien. Yo empecé a hacer un montón de cosas, hice libros, abrí un podcast, un canal, un YouTube, LinkedIn. Ayer me llegó una notificación de LinkedIn que llevo 15 años ya en la red con ellos y tal. O sea, yo hice todo lo que había que hacer, donde había que meterse, las reuniones que había que hacer, los temas que había que trabajar. Entonces, yo tuve de entrada, tuve como una idea muy expansiva, ¿no? De querer acapararlo todo. Pero con el tiempo lo que me he dado cuenta es que
Si pudieras enfocarte, simplificar con un producto concreto, en un sector concreto, con un mensaje concreto, ese crecimiento puede hacerse más rápido y luego ahí sí puedes expandirte otro más. O sea, lo haría al revés. No expandirte primero a ver qué se mueve y luego enfocarte, sino enfocarte y luego expandirte. Eso sería lo que haría diferente. Y si estuvieras empezando de nuevo, ¿qué harías para ganar más dinero? Buena pregunta. Si estuviera empezando dinero, ¿qué haría para ganar un dinero? Yo creo que me enfocaría en crear sistemas. Yo creo que la ausencia de sistemas, sobre todo en negocios que tienen que ver con formación, con consultoría, con servicios profesionales, carece de que la gente pueda garantizar el hecho de que otras personas puedan hacer el trabajo que tú haces igual o mejor que tú. ¿Y por qué? Porque somos muy técnicos en la forma de trabajar y creemos que nadie puede hacer el trabajo mejor que nosotros. Pero cuando uno tiene sistemas, cuando uno empodera a otras personas, cuando uno crea, no sé, una estructura, un sistema que funciona, ya eso no va a requerir tanto tiempo de tu parte para que el sistema pueda seguir creciendo. Por eso la idea de los profesores, por eso la idea de la escuela, porque eso va a permitir que en mi ausencia todo el negocio siga funcionando. Y yo me fui dando cuenta de esto, pero con el tiempo. Oye, es que si yo no estoy, entonces no puedo hacer la sesión, es que si yo estoy, no puedo hacer la charla. O sea, al final, como que dependía mucho de mí. Y quitarme esa idea de quitarme de mí y enfocarme más en un negocio o empresa que funcionara a pesar de mí, yo creo que es lo que haría de nuevo si empezara. Pensar más en el sistema que en la persona. Brutal. Brutal. Pues nada, ya llegamos al final de esta sección. Ahora de nuevo nos explayamos un poquito, vamos a hablar un poco de tu Ujú, especialidad. Pero me gustaría rescatar un par de puntos porque son súper interesantes. Me resonó un montón eso que hablabas de ese síndrome del impostor o ese impostor, dejar de ujú, serlo. Porque en cierto modo es algo similar a lo que yo también hice. Yo en un inicio, pues yo soy bastante joven, ¿vale? Ahora tengo 24 ujú. años, pero cuando empecé a Muy relacionarme joven. con el mundo del emprendimiento, cuando empecé a ayudar a otros proyectos, tenía 21 años y pico. Y obviamente me sentía un impostor absoluto. Es decir, había creado negocios, había tenido personal, había tenido un montón de cosas, pero no había tenido ese famoso éxito o esos resultados tan bollantes. Y lo primero que hice fue ofrecer mi servicio de manera gratuita, quitarme esos pájaros de la cabeza, ver que generaba resultados y a partir de ahí empezar a monetizar y poco a poco ir escalando las tarifas. Yo no sé en tu caso, eres experto en marca personal, dentro de tu escuela se trabaja este punto mucho y cómo sacarle provecho a la marca personal. Si tuvieras que darnos, pues no sé, unas claves de cómo no tanto quitarnos el síndrome del impostor, pero sí posicionar. Bueno, vamos a hablarlo por partes. Primero, ¿cómo posicionamos una marca personal para ser unos expertos, para ser Ajá, una persona de prestigio y que no sean solo marcas personales, sino que después se puedan llegar a convertir en marcas profesionales? sí. Pues mira, yo empezaría primero, Javi, por el tema de identificar cuál es ese tema en concreto en el que tú te vas a ser experto, ¿vale? Eso es lo primero. O sea, todos tenemos marca personal, todos, ¿eh? Esto que dice, cuando tienes una marca personal, cuando no tienes una marca personal, mentiras. Todo el mundo tiene marca, ¿vale? Todo el mundo. O sea, por la forma en cómo hablan, por la forma en cómo se visten, por la gente que se relaciona, todo el mundo se está creando una reputación. Por lo tanto, todo el mundo tiene una marca. ¿Cuál es la diferencia o la propuesta que yo siempre digo es, sé intencional, no seas accidental, que no se cree tu marca por el hecho de que tú no tuviste control, sino que tú puedas tener control de eso. Y cuando uno tiene control de esa creación de marca personal, uno es intencional. Entonces, la intencionalidad tiene que ver con el hecho de que tú definas claramente cuál es ese tema en concreto por el que te quieres dar a conocer. Pero claro, para poder identificar cuál es ese tema en el que te quieres dar a conocer, hace falta hacer un proceso de autoconocimiento. Aquí hay mucho desarrollo personal en el que la persona puede mirar hacia adentro, identificar cuáles son esos dones, talentos, habilidades, competencias, esas cosas que le hacen diferente, que le hacen único, bueno, no tanto único, pero con las que tú te sientes realmente útil, válido, con las que sientes que se te da bien. Entonces, cuando uno enfoca el tema de especialidad relacionándolo con aquello que a ti se te da naturalmente bien, digamos que hay una alta probabilidad de éxito, porque no te estás forzando a trabajar en algo que no te gusta, tienes pasión por lo que haces. Entonces, para mí ese es como el primer paso. Tú tienes que encontrar eso, que se me da bien analizar datos, que se me da bien los sistemas, que se me da bien comunicar,
que se me da bien relacionarme con la gente, que se me da bien pensar en estrategias, que se me da bien la creatividad. ¿Cuál es esa cosa que tú tienes que te puede ayudar a ese tema de especialidad? ¿Vale? Entonces, cuando tienes ese tema de especialidad, tú lo que empiezas es a buscar un nicho, un sector en el que tú creas que eso que tú sabes que se te da bien puede resolver algún problema o necesidad. Y aquí ya estamos empezando a hablar de emprendimiento. Es como, vale, a mí, no, por decir algo, yo tuve ese problema con el profesor de mi esposa, tenía ese problema en mi vida profesional, aprendí la marca personal, lo apliqué y empecé a ver eso como me empezó a dar resultados y a partir de allí dije, mira, esto le puede servir a otros profesionales. Entonces, desarrollé una solución en forma de libro que luego se convirtió en una conferencia, que luego se convirtió en un taller, que luego se convirtió en mentorías. Entonces, fíjate, cada cosa fue llevando a la otra, fue gradual. Yo encontré esa forma de solucionar ese problema que yo tenía en otras personas. Y ahí estoy creando de alguna manera y en ese proceso de creación, con todos estos productos y servicios, estaba posicionándome. Estaba quedándome en la mente de la gente como decir, oye, esta persona sabe de este tema, ¿sabes? Cuando uno habla de posicionamiento, en realidad está pensando es que la gente te relacione con ese tema. Claro, cuando viene el boom de las redes sociales, de la creación de contenido, estamos hablando del año 2010-11, yo entiendo que esto es una forma de hacerlo también de una manera mucho más expansiva. Entonces, la creación de contenido y las redes sociales vienen como una herramienta para el posicionamiento de la marca, ¿vale? Porque Google se termina convirtiendo en el nuevo buscador o en las nuevas páginas amarillas, ¿no? Donde la gente pone tu nombre, te encuentra y se hace una idea de ti. Entonces, crear contenido acerca de ese tema en concreto con el que resuelves un problema que está relacionado con tus dones y talentos, es lo que te ayuda a posicionarte en el mercado, ¿vale? Pero luego, cuando eso empieza a crecer, que se vuelve realmente una cosa que tiene sentido, es donde viene la idea de negocio, es donde viene la empresa, es donde viene, oye, podemos hacer crecer esto mucho más y vivir dignamente de ello, ¿vale? Entonces es donde viene la monetización, donde generas dinero, donde la gente te paga, donde ya te vuelves una autoridad en ese tiempo. Pero hay algo que desde mi punto de vista es inevitable que todos tengamos que pasar y es el tiempo, Javi. O sea, el tiempo juega a tu favor siempre cuando tú empiezas un proceso de posicionamiento, porque es el tiempo que finalmente te legitima en el mercado. Si estás de manera consistente durante 10 años, eres coherente con tu mensaje, pues al final lo que va a pasar es que te terminas convirtiendo en un referente del mercado o una persona confiable en ese tema concreto, ¿vale? Hay gente que lo consigue en 10 años, hay gente que lo consigue en 5, hay gente que lo consigue en un año, ¿vale? Pero nunca he conocido a alguien que en una semana logre posicionar y logre decir, ah, yo soy experto en eso. Tienes que pensar, tienes que empezar en algún momento. La gente que consigue grandes hitos, por lo que uno ve, te puedes dar cuenta como un iceberg, como un iceberg, que hay mucho debajo que no se ve, pero que hace falta para que esa montaña pueda salir. Así que eso sería lo que yo te diría, ¿no? Ese sería más o menos como el proceso para conseguirlo. Me parece espectacular porque al final para mí es clave también, ¿no? Que yo llevo 2 años y medio haciendo este podcast, 2 años y medio relacionándome con personas Ajá. que traigo de invitadas y, ostras, tener un referente como Ujú. tú, un referente como Luis Ramos, como, pues no sé, distintas personas que han venido aquí a charlar, me posiciona a mí, o sea, esto está yo de manera intencional, que la gente me ve hablando contigo, pues obviamente está estratégicamente pensado, Ujú. pero es el resultado de llevar 2 años haciendo entrevistas, es el resultado de empezar a hacer contactos, es el resultado de lo que tú estás hablando, ¿no? De tener esa paciencia, porque Eso es. al final, en cierto modo, lo que tú acabas de decir es como esa idea que continuamente compramos de hacerte millonario de la noche a la mañana fácil y siguiendo 3 pasos concretos. No, no existe eso, por lo menos yo no lo he visto tampoco. Yo no conozco, o sea, yo no conozco, de hecho a todos los que conozco no ha sido un día para otro, o sea, ha sido un proceso de años, de experiencia, de errores, de pequeños éxitos, de grandes errores, otros pequeños éxitos, a la suma de muchos pequeños éxitos, al final contrarrestan esos grandes errores. Pero es el tiempo realmente lo que determina eso. Y de hecho, y te diría más que las personas que ya lo han conseguido, que sienten que han llegado a un punto, siguen en ese proceso de crecimiento, siguen cometiendo errores, siguen haciendo cosas que no funcionan, siguen buscando la forma de hacer que funcione y pues es la vida del emprendedor, no acaba. Siempre estamos en esa dinámica constante de decir, vale, ¿qué nuevo podemos hacer ahora? ¿Cómo? Porque el mundo cambia, los mercados cambian, las personas cambian y como somos de alguna manera solucionadores de problemas, estamos buscando siempre cómo solucionarlo. Me encantó esa última reflexión porque yo entiendo también que los emprendedores somos solucionadores de problemas. Y justo lo hablaba antes con una chica que me dice,
Bueno, yo es que de las terapias sé un montón y ya en este tema, pues obviamente sigo aprendiendo, pero ya tengo bastante confianza. Pero en cambio en el tema de los negocios, todavía me cuesta, todavía sigo formándome, todavía sigo comprando formaciones. Y yo le Ujú. decía, pues mira, es mi tema de especialidad, ¿no? A mí los negocios me encantan, me apasionan, me vuelvo loco estudiándolos y viendo cómo funcionan para saber cómo aplicarlo en mi caso y cómo aplicarlo a mis clientes. Pero es un proceso que dura toda la vida, porque al final, a medida que nosotros evolucionamos también, nuestros negocios evolucionan, nuestro entorno evoluciona, el mercado cambia, lo que tú estabas diciendo, o sea que me Así parece es. espectacular. Oye, Muy bien. Fabián, has escrito varios libros, ahora hablas de marca profesional, pero te quería preguntar por este tema porque también es algo que como palanca de posicionamiento de marca es algo brutal, ¿no? Escribir un libro te posiciona mucho ante otras personas que no lo han escrito o que idealizan el tema de escribir un libro. ¿Cómo es el proceso de escribir un libro? Porque para muchos puede ser algo súper idílico. Hay personas que en 3 días te escriben un libro. No sé cómo viviste tú ese proceso. Sí. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco libros en ese momento escritos y ha sido un proceso del que tengo un sistema. De hecho, ese sistema lo enseñamos dentro de la Escuela de Expertos Emprendedores. Pero yo siempre me he encontrado con esa idea de que el libro es una herramienta muy útil para posicionarte como experto, como una persona que sabe del tema. Pero ya no solamente por el hecho de que se vea bien, sino que es que tú cuando escribes un libro tienes que profundizar en ideas, en conceptos, tienes que leer, tienes que revisar cosas, tienes que contrastar datos y todo ese proceso de escritura durante 6, 7 meses, 8 meses, un año, al final termina transformando tu manera de pensar, ayuda a poner tus ideas en orden y te ayuda a hacer un inventario de lo que sabes, ¿no? A veces mucha gente sabe muchas cosas, pero no sabe lo que sabe. Y un libro te ayuda como a aterrizar todas esas ideas porque las pones en orden y te ayuda como a estructurar en tu cabeza de cuáles son con los temas que tocas y el ámbito hasta donde puedes llegar. Entonces, cada uno de mis libros lo hace así, es como que, vale, vamos a hablar de marca personal, pues vamos a investigar, vamos a profundizar, vamos a hablar con gente que sabe ese tema, vamos a aplicarlo en mi vida personal, genial. Vamos a hablar ahora de emprendimiento, la marca del emprendedor. Vamos a hablar ahora de una habilidad que todo emprendedor necesita, que es la gestión del tiempo y la productividad. Hacemos el libro La Agenda de Cuarta Generación. Entonces, cada uno de ellos ha sido como una herramienta en la que yo he ido probando cosas, en la que he ido enseñándolo. De hecho, el último libro, La Agenda de Cuarta Generación, yo lo publiqué el año pasado en septiembre, pero yo venía desde el año 2014, Javi, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, o sea, 8 años antes haciendo mentorías, haciendo conferencias, talleres, clases, hablando de la agenda de cuarta generación. Y en el año 8 es cuando sale el libro. Entonces, fíjate que si tiene calado todo esto, que al final tú dices, oye, hace falta sacar un libro para poner estas ideas en orden. Entonces, yo siempre recomiendo escribir un libro porque es una herramienta de posicionamiento, es un proceso solitario, es verdad. Yo, por ejemplo, mentorizo a varias personas con el libro y te puedo decir que de cada 10, 3 abandonan en el camino. Abandonan porque, bueno, por todo, por el síndrome del impostor, porque ocurren situaciones en su vida que no les permiten avanzar, porque no se creen lo suficientemente buenos, o porque finalmente, aunque terminen el libro, tienen miedo de publicarlo, porque esa es la segunda parte. Lo escribes, pero luego a la hora de publicarlo, optas por autopublicarte o no lo publicas, o te cuesta encontrar una editorial tradicional que lo quiera publicar. Yo he tenido la suerte de que varias editoriales se han interesado en mi trabajo y que finalmente logramos publicarlo de una manera tradicional en librerías y en ferias de libro y todo eso, pero te digo que cada vez es mucho más competido, cada vez es más difícil que una editorial acepte una propuesta por una simple razón, y es que el mundo editorial es un negocio. Entonces, hoy en día, una persona que tiene cierta presencia y reconocimiento en el mercado, aunque no sea escritor, es mucho más apetecible para una editorial que una persona incluso que escriba mejor y que no tenga tanta presencia en redes sociales. O sea, yo tengo casos de gente cercana. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido que vender mis propuestas de libro a las editoriales. Vender es decir, oye, mira, este libro te va a ayudar, porque pensemos que se pueden vender tantas unidades. O sea, he tenido que pasar propuestas para que finalmente lo acepten. Porque conozco gente muy cercana, por ejemplo, el caso de mi hermana, donde la editorial ha venido y le ha pedido que por favor, le escriba un libro. Fíjate la diferencia. ¿Por qué? Claro, porque no es lo mismo cuando tienes 1 millón de seguidores en una cuenta de Instagram que te siguen, porque eso es interés para ellos. Entonces, es la forma en cómo funciona el negocio. Pero bueno, yo igual invito a que la gente lo haga como un ejercicio terapéutico de inventariar su conocimiento, de crear una buena reputación con tus clientes, que la gente pueda tener algo tuyo, es tu nueva tarjeta de presentación
y siempre va a merecer la pena escribir un libro. Es un trabajo que toma tiempo, que es solitario, que toma esfuerzo, pero que creo que al final vale la pena. Brutal, brutal. Fabián, estamos llegando al final. Ahora normalmente yo trato un tema que en general en la sociedad es tabú. Para los emprendedores no tanto, pero quiero que incluso si para algunos lo fuera, que deje de serlo, que se familiarice más con esta idea, porque al final es un tema que está continuamente en nuestro día a día, que continuamente lo vamos tratando. Es el dinero, ¿vale? Para familiarizarnos con el dinero, yo creo que hablar de ello nos hace tener más conciencia, nos hace naturalizarlo y que no tengamos tanto miedo a relacionarnos con el dinero, con lo cual, pues generemos mejores resultados económicos, crezcamos profesionalmente. Y para naturalizarlo, lo que estoy haciendo es que a todos los invitados les voy preguntando que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, Fabián, ¿cuánto factura la Escuela de Expertos Emprendedores? Pues mira, el hito más grande que hemos hecho ha sido de 150.000 euros al año, ¿vale? Es una escuela, pero tengo que decirte que la escuela, digamos, suma todo lo que hace la escuela y lo que hace Fabián. O sea, Fabián como emprendedor, Fabián como vendedor de libros, Fabián como speaker, Fabián como mentor, ¿vale? Entonces, muchas de las cosas que tenemos en la escuela, por ejemplo, cuando la gente compra una mentoría, tiene acceso a la escuela. Cuando la gente compra una conferencia, hay algún contenido en la escuela. Entonces, yo te diría que en grandes números, más o menos unos, o sea, entre 100 y 150.000 euros al año. Y la siguiente pregunta es, de esa facturación, ¿cuáles son, cómo rondan los márgenes dentro de tu negocio? Los márgenes de beneficio. Yo te diría que los costes son muy bajos, o sea, yo te diría que en costes habrá un 25-30% a lo sumo, el Brutal. resto es beneficio, digámoslo así. O sea, restas los impuestos, restas los costes de herramientas que usas y el resto pues es beneficio. O sea, estamos hablando, no sé, o sea, así tirando números, yo creo que estamos hablando de unos 75-80.000 euros que se quedan como un poco limpios en ese sentido. Mira, lo que, Brutal. lo que tiene la educación, yo lo que veo, y por eso siempre aposté por ese sector, es que todo es como muy intangible, ¿no? Al final no se requiere de inventario, o sea, el inventario más grande que yo tengo son, no sé, un stock de 40 libros para distribuir a la gente que lo compra, por ejemplo, pero lo que tiene que ver o sea, no hay nada que guardar, ni que almacenar, ni que pagar, o sea, al final eres tú, tu conocimiento. Y ese tipo de emprendimiento a mí me gusta mucho, porque es un emprendimiento muy, muy líquido, ¿no? Está ahí, la empresa básicamente está en el ordenador, da igual, yo estuve hace 3 meses, bueno, estuve durante 3 meses, de junio a julio, en Boston, estuve literalmente viviendo allí y mi empresa funcionaba sin problema. Entonces, eso es lo que te quiero decir, es como muy flexible, te permite ganar, por lo menos en mi caso, con toda la experiencia, más de 6 cifras al año y es muy gratificante estar haciendo lo que a ti te gusta. Y te digo más, que tampoco lo digo, porque la gente dirá, bueno, 100.000 puede ser poco, puede ser mucho. En mi caso, es justo y necesario y suficiente, teniendo en cuenta que trabajo medio tiempo cada día. O sea, yo trabajo por las mañanas, por la tarde suelo tener espacio con los niños, con la familia. Somos padres homeschoolers, o sea que te puedes dar una idea de que esto me permite tener muchísimo tiempo para compartir, para dedicar a otras cosas. Por esa razón, de hecho, ¿te acuerdas que te dije, oye, por la tarde no puedo, tengo ese tema con los niños y tal, en la entrevista? Porque enfoco las mañanas solamente para A trabajar. trabajar. Entonces, hombre, para trabajar medio tiempo, seguramente que si trabajara más tiempo podría casi que duplicar esa facturación, pero de momento para mí, en las condiciones que tengo de padre de 3 hijos, no sé, y que soy un padre involucrado en su formación, en su desarrollo, pues yo creo que está bien. Cambias las prioridades al final, o sea, el desarrollo profesional es una parte de la balanza, pero hay otras partes que Eso tenemos que tener es. presentes y para ti es muy importante la Sí, familia y le digas el tiempo que corresponde. O sea, que enhorabuena, eso me es. quito Yo el conozco sombrero. emprendedores que no tienen familia, que no tienen hijos, y dice, Fabián, no sé, yo facturo 300.000, 400, igual, claro, tienes mucho tiempo para eso, yo creo que es directamente proporcional el tiempo y la dedicación que uno imprime en un proyecto en cuanto a la facturación. No siempre, pero tiene una dirección, tiene un resultado directo, ¿no? Si dedicas menos tiempo, probablemente pues ganas menos. Pero para mí, yo creo que, mira, yo venía con la visión, Javi, del trabajo de mis sueños, que era ganar 40.000, 50.000 euros al año. Y eso para mí era como, wow, o sea, yo hice el MBA, de hecho me acuerdo que me inscribí en un programa que se llamaba 50K, era como, ¿cómo ganarte 50.000 euros en una empresa, en la City, que te pague 50.000 con beneficios y no sé qué? Y para mí ese era el trabajo soñado. Pero claro, en la City, trabajar como un esclavo, llegar a las 7 de la mañana y salir, no sabes si a las 9 o 10 de la noche, y decir, ahora poder estar ganando el triple de eso,
y trabajando 3 veces menos, pues para mí es un buen negocio, ¿sabes? Vale. Me alegro mucho que tengas ese nivel de conciencia y que estés tranquilo con la situación que tienes. Ahora, Fabián, sí que vamos a ir cerrando. Lo que suelo hacer yo para cerrar es cambiar las tornas. En lugar de hacerte yo una pregunta a ti, te cedo el testigo, te paso el micro, para que Ah, me mira, qué preguntes bien. algo, para que me preguntes algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, algo que creas que yo humildemente puedo aportarte a ti o a tu negocio, o que yo le puedo aportar a la gente que nos está escuchando. O sea que te Venga, toca, te toca. me voy a poner en rol de entrevistador, ¿vale? De todas las entrevistas que has hecho, eh, si tuvieras que hacer un top 3 o 3 claves que hayas aprendido, ¿cuáles serían esas 3 claves? 3 perlas que tú digas, mira, me he quedado con esto, con esto y con esto, y que estés aplicando, ¿vale? Vale, ¿Cuáles serían? yo diría que lo primero es algo que se repite continuamente en todos los episodios que yo publico y es que el mayor activo de los negocios son las personas. Es decir, que conectemos de manera honesta, que conectemos de manera vulnerable, que generemos sinergias, que salgan clientes, que salgan proveedores, que evolucionemos. Es cuestión de las personas con las que nos rodeamos y de la visión que tenemos de esas personas. Entonces, un aprendizaje clave que he tenido yo de prácticamente todos los invitados es que precisamente, ¿no? El aprender a relacionarte mejor, aprender a estar con gente, es súper, súper útil para nuestro desarrollo profesional y para nuestro desarrollo personal también, porque haces clics con simplemente escuchar la historia de problemas, de cómo otras personas han solucionado sus problemas. Segunda clave, pues te diría también que al final, tú lo dijiste bien antes, para mí es clave simplificar. Muchas veces le damos millones de vueltas a la cabeza en cómo hacerlo por aquí, por allá, por el otro lado. Y al final cuando lo simplificamos se entiende más, somos más conscientes y al ser más conscientes y entenderlo mejor, le podemos sacar más provecho a todas las acciones que vamos haciendo en el día a día. Y por último diría que esas acciones tienen que estar siempre alineadas con nuestros valores. También creo que se reflejó bastante en esta charla que hemos tenido que tú decías, ostras, a lo mejor tu síndrome del impostor no es que tengas síndrome del impostor, es que eres un impostor de verdad. Entonces, para mí es clave que nos sintamos cómodos haciendo las cosas que estamos haciendo y que las hagamos desde un punto de conexión con nuestros valores. Cuando hacemos las cosas simplemente porque es lo que corresponde, porque queremos conseguir ese éxito de pues, tener millones de euros o lo que sea, y yo lo digo abiertamente siempre. Yo a los 30 años quiero tener un patrimonio de 1 millón, pero no es el fin último, es decir, es simplemente una cosa que quiero tallar de la lista, Sí, pero mi objetivo es es cada día una... ser un poquito mejor. Muy bien. Entonces, pues para ser un poquito mejor cada día tengo que estar muy alineado con mis valores, para que no me pierda, para que no esté incómodo y con lo cual me esté frenando y no esté yendo al ritmo que corresponde. Entonces, si tuviera que decir tres, diría que el primero son las personas, que además está muy relacionado con esto de los valores. El segundo es simplificar, que está relacionado todos con todos, ¿no? Pero personas, simplicidad y valores en las acciones que vamos tomando en el día a día. Muy buena, me gustan. Fabián, ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Lo decíamos antes, ¿no? Que ahora toca una llamada a la acción. ¿Cómo Ahora pueden las toca personas el call contactar to contigo? action. Pues mira, muy sencillo, en todas las redes sociales aparezco como @Fabián González H. Soy en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todas. Yo creo que una de las cosas, o incluso poner en Google mi nombre, Fabián González H o Fabián González, seguramente te apareceré. Pero antes de irme, sí que me gustaría invitar a las personas. Nosotros tenemos dentro de la escuela 2 formas de acceder. Una que es gratuita, en la que no tienes que pagar nada, simplemente nos dejas tu email y a cambio te vamos a dar 4 cursos que tienen que ver con la creación, posicionamiento y monetización de tu marca personal. Muy buenos, son los 4 mejores cursos que he hecho durante los últimos 12 años para la gente que nos sigue. Y la otra opción es con la membresía premium, en donde la gente tiene una lección semanal, además un contenido que tenemos con masterclasses, con profesores y un servicio, digamos, de atención conmigo, donde pueden hacerlo por un fee al mes mínimo, sin permanencia y con los impuestos incluidos. Así que pueden, no sé, te puedo pasar los links para que los tengas allí, pero puede ser miembro Lite, le llamamos, que es gratis, o miembro Premium, que ya requiere un pago cada mes. Me pasas el enlace, yo lo pongo abajo en las notas del episodio para que quien nos esté Claro que escuchando, sí. quien haya conectado con Fabián, con ese mensaje tan potente que tiene, que vaya a las notas, que investigue un poco, que bicheen por ahí y si creen que les puede aportar valor, pues que tengan esa puerta abierta. Para mí es súper importante Claro que esto. sí. Y para la gente que ha llegado hasta este punto, llevamos casi 1 hora charlando.
Eso quiere decir que les gusta esta temática, o sea que les invito a que se guarden el podcast, que se suscriban si están en YouTube, si están en Spotify, que nos dejen una valoración para que el algoritmo de esas herramientas entienda que este contenido les gusta y la semana que viene o en esta misma semana, cuando yo publique el siguiente episodio que toca, pues que lo tengan por ahí presente, que cada semana con 2 episodios estamos ahí aportando un montón de valor. Pues bien, muchas gracias por este rato, muchas gracias por esta consultoría que me acabas de dar aquí compartiendo un rato Nada, y Javi, un placer, de verdad, gracias por la invitación, nada, y animar a la gente, de verdad que si está con esa necesidad de reinventarse a nivel profesional, de conectar mente con su propósito, con lo que le gusta, de hacer un negocio alrededor de su conocimiento, que sigamos en contacto a través de las redes o que sea miembro. Básicamente mi promesa, Javi, no lo dije, pero es que alguien que quiera facturar más de 60.000 euros al año, digamos que este es un buen sitio para empezar. Yo digo 6 cifras, pero yo creo que con 60.000 al año trabajando la mitad de tiempo es un buen sitio para empezar. Y esa es como la invitación que hago a todos. brutal, 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 Fabián. Pues muchas gracias. Nos Vale. vemos por las redes. Gracias a ti. Un fuerte Un abrazo. Chao, beso. chao. Chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.